Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al segundo video del día de hoy. Gracias a Yasmani tenemos a Sunlash de Alola a nivel 50 y se van a preguntar lo primero: Josedu, ¿por qué no está Sunlash el normal, el de canto a nivel 50? Porque sinceramente nadie con uso de razón va a querer hacerse por ahora algún Sunlash a nivel 50. Quizás lo vayas a tener por ahí guardadito, tenerlo por si acaso no está mal, por si en algún momento cambia el meta, recién poder darle, si en algún momento puede haber temáticas, si en algún momento va a tener un nuevo ataque, pues sí, recomendable poder darle. Pero dime tú en los comentarios, ¿le darías o no le darías a un Sunlash de canto ese nivel 50 y por qué? Yo te quiero leer en este sábado por la noche. Esa va a ser mi pasión, mi disfrute, poder leer, ver el debate si lo harías o no lo harías y por qué o por qué no lo harías. Pero en esta ocasión te voy a estar mostrando al mejor Sunlash Alola, donde debes gastar tus polvos estelares, donde debes tener tus caramelitos XL, es aquí, porque es el mejor entre comillas dentro del meta según Pipok. Está en el ranking 60-62, de los demás están pasando los 100, bordeando los 150, bordeando los 160 y el de canto a nivel 50 bordea los 160 y pico. Puede ser que en algún momento, igual como con Fafrigus o como con Walrein, cambiaron teniendo un nuevo ataque, quizás este del Community Day no le esté dando un favor, pero es que las estadísticas tampoco lo ayudan a Sunlash a poder hacer un Pokémon muy meta. Me ha gustado que Sunlash Alola se lo esté bajando un Giratina y detrás tenía el rival un Flygon, así que está bien, aprende Tierra Viva, así que por si acaso terminó escudando. Y como era su primer escudo no tendría problemas. Giratina de nuevo aparece, pero ahora con la condición de que si se bustea con un poder pasado la va a hacer linda, pero no lo ha tenido. El rival dice acá no hay nada más que hacer y terminó perdiendo el combate. Garrumbría, Puño Hielo y Terra Temblor los ataques que llega a aprender. 2499 SP y te estoy dejando los IV 01415 al nivel 49, 0815 al nivel 50, 0915 al nivel 50 y también te estoy dejando más IVs que ya te lo había comentado en el video anterior, pero veamos las debilidades que son al fuego, al tierra, al lucha y resistente, al normal, al volador, al bicho, al dragón por 2, al veneno por 2, al hielo, al hada, al planta y al psíquico. Así que con el meta no te debes preocupar por nada. Los IVs que puedes tener al nivel 50.5 sería el 0.15.15 y el 0.13.15 a nivel 51. 1.13.15 a nivel 50.5 son los otros IVs que te recomiendo que puedas tener. Y ojo, para tener el 50.5 deberías sí o sí darle máximo hasta 49.5, porque ese 50.5 sí o sí vas a hacer con chapita. Así que no se te ocurra, por favor, hacerlo, porque una vez ya me pasó: Josedu, mira mi Poké 0.15.15 no llegó, se sobrepasó diciendo al nivel 51 y lo vuelvo a repetir. Si vas a llevar a nivel 50.5 tienes que darle hasta el 49.5, ya que ese es con chapita, es decir, con su medalla. Es un nivel más, al igual como pasa con Deoxys defensa. Si quieres tenerlo al mejor que 50.5 debes dejarlo hasta el 49.5 para cuando termines sacando su medalla, sus 4 corazones, puedas tener ese balance de llevarlo hasta ese nivel. Así que no hay problema con eso. Tiene 148 en el ataque, 175 en la defensa y 163 en el HP. La estamina no está mal, está muy bien, conservable, y las debilidades son por 2 al fuego y a lucha. Como no lo mostré tampoco en la 1500, no lo estoy mostrando aquí, pero te lo comunico por si vas a dejar en los comentarios: José, 2 por 2, pues no, ya te lo estoy comentando ahorita para que no haya problema con eso, que también es debilidad por 2, ya que es un Pokémon de tipo fuego, iba a decir hielo, acero, se me lengua la traba. Triturar, utiliza el último escudo Terra Temblor para que se lo baje por los cohetes, para que se lo baje de la mejor manera, para que le dé todo por el todo, y 0.14.14 nivel 23.5. Si lo llevas para la 1500, si gusta puedes tomarle screenshot para que no tengas problema al momento de hacer tus capturas y por ahí digas: oh, me salió un 0.14.14, este yo sé que me ha dicho Josedu y yo este sí le voy a dar, porque Sunlash Alola entre los dos es el que más vale y es donde acá debes gastar tus caramelos XL sí o sí, no tienes problema. Aunque sigo pensando de que el nieve polvo tiene igual de cobertura con el Garrumbría, así que pues bueno, sería decisión tuya el poder darle si le vas a dar con Garrumbría o con nieve polvo. Por el momento el Garrumbría me está gustando en la 2500. ¿Por qué? Porque puede tener cobertura también frente a Cresselia. Cresselia es uno de los pokés que habitualmente se sacan. Jellicent es otro de los pokés que habitualmente te sacan. Trevenant en su momento llegó a ser uno de los pokés que también te comenzaban a sacar, ya que era top 1 antes de que ingrese Walrein dentro de la 2500. Así de que aún hay gente que lo está utilizando. Cuando ya varía el meta te puedo decir que nieve polvo sería una mejor opción, pero con eso le está dando el Garrumbría un plus adicional de básico a darle. El A1500, claro que no, el A1500
pues todavía lo tendríamos con el Nieve Polvo, pero acá en la 2500 sí me gusta que lo pueda tener con el Garra Umbría. Yo te hablo también del caso que tenemos con el Tajo Umbrío, con el caso que hemos tenido con el Canto de Alola. Pues varía en una que otra cosa, pero no es tan relevante poder hacer esa variación. No lo veo tan así como lo teníamos con Shiftry, cuando tenía el Semilladora y cuando tenía el Alarido. Algo así, puede ser a gusto de cada quien. Ambos son muy buenos spammer, a menos que quieras bajar a básicos. Dependiendo del meta, algo así es la referencia. Si ya eres antiguo jugando y has tenido el Community Day de Shiftry y lo has utilizado en su oportunidad en antiguos Community Days, pues ya sabes de lo que estoy hablando. Hidrocañón con Sylveon, ay, no utiliza el escudo, pero no le valió de nada porque ya había llegado a su siguiente Hidrocañón, no le contó muy bien los básicos, eso le es perjudicial para el rival, y con su último Pokémon es Charizard, y acá está lo bonito porque llega al menos con 1 de vida, por eso es muy bueno tenerlo de buenos servicios. ¿Te has dado cuenta que al menos ese PS de vida ha hecho de que al final Charizard no pueda tener oportunidad al menos de lanzar su mejor ataque? Y si lo hace por un anillo ígneo no hay chance de hacerlo, por eso es muy bueno poder tener esos IVs correctos, esos IVs que hacen que la defensa pueda tener mucha más y puedas darle una mejor cobertura a tu Poké. Clefable versus Swampert. Swampert le va a estar ganando a Clefable. Clefable no tiene un ataque que pueda ser merecedor para ganarle a Swampert, pero si le cambias a Poliwrath y sabiendo que tus demás Poké detrás no pueden hacer mucho frente a él, tiene que sí o sí ganarle, a menos que pueda cambiar a Talonflame. Con Talonflame también puede tener una gran excusa para hacer un cambio, y si acá termina escudando pues estaría mejor. Si lo hace, así que tiene que cambiar en cualquier momento, pero decide quedarse. Si es un puño dinámico ni la vas a contar, amigo, la verdad que no, a menos que quieras farmeártelo. Si no llegó el Hidrocañón, hubiese sido genial. Acá lo único que va a tener que hacer es farmeárselo. Ahora si te lanzan a escaldar tienes que lanzar sí o sí el Nitro Cargo, porque si no vas a estar perdido. Ya está, puño hielo, lo tiene con puño hielo y lo tiene con puño dinámico. Ambos ataques son resistidos, bien sea el puño hielo, el puño dinámico ni de chiste le puede lanzar, aunque él puede ser un poquitito más de daño nada más, pero casi nada. Los dos son a la par y mejor lanzar el puño hielo, ya que tienes todavía lo mismo y te cuesta menos, así que no estaría mal que le vayas lanzando puro puño hielo, y acá se le da la farmeada de su vida, no ha tenido más. Quizás le vaya a sacar el Clefable, lanzar el Nitro Carga sería lo más recomendable. Quiso asegurarse de quitarle el último escudo, y como sabe de que puede llegar con un básico más a otro pájaro asado, pues se la va a arriesgar, y todo va a depender si es que ese Clefable, si ese Clefable está más del nivel, pucha, ese mi Clefable le va a dar y no consejos, de verdad que sí. Ay, cambias rápido, y esto puede ser puño meteoro, tienes que escudar, no lo dejes, es neutral y te duele un montón porque esa defensa no es que sea la mejor del mundo. Giratina, sé que si hubieses escudado no iba a tener oportunidades de Giratina, pero ya que le has dejado un poquitito por ahí para que pueda solventarse, Giratina aún tiene oportunidad con los Garra Umbría, y si te lanza Sombra Vil pues aún mucho más. Decide lanzar Poder Pasado, daño que no va a hacerle casi nada, neutral, pero ya se fusiona el ataque y la defensa, así que no hay mucho por hacer. Este es el cuarto combate penúltimo, que te hubiese resultado mejor si es que hubieses escudado. Yasmani, muchísimas gracias por enviarnos estos combates, grandísimo crack, te envío un abrazo así a la distancia, y en verdad todas las personas que se están uniendo al canal, merecidas pero merecidas, gracias, porque con eso me apoyas un montón a poder hacer crecer este canal y poder seguir trayéndote estos videazos para esforzarme muchísimo más en el contenido que a ti te guste. De nuevo con Poliwrath, ¿qué tienen con Poliwrath ahora? Bueno, no está, ya está. Terremoto, daño neutral, vamos a ver si es que es el cambio. Ahora sí es el cambio por el Talonflame. Ya no quiere verse perjudicado como la vez anterior, donde le sacaron a Clefable, y aún así tuvo una decepción total con lo que le sacaron atrás, y que Giratina al final terminó busteándose, y cuando se busteó en Giratina pues no hay marcha atrás. Si lanza el Nitro Cargo le había ganado al CMP, pues la pasa muy mal. No, decide lanzar un basiquito más por si las moscas, por si acaso, y esto es todo para Poliwrath. Ahora sí ya puede tener un pájaro asado muy potenciado, dependiendo si es que hay un Poké detrás que le vaya a hacer estragos o no lo vaya a hacer, y no necesita escudar aquí, ya tiene todo suficiente para que no se lo farmeen, porque ese puño hielo lo ha dejado en un rango especial. Uy, le lanza Nitro Carga, tiene que sí o sí escudar porque ese Raichu no tiene oportunidad en este último combate, y cambian automático. Uy, no, terminó bajándoselo, sacan sí o sí a Salash, porque al final el Poké detrás sí que va a hacerle mucho daño. Tiene debilidad por 2 al fuego, así que tiene que bajárselo como sea al Raichu. Y no importa si le lanza el Voltio Cruel, al final se lo terminaría farmeando con los disparos lodo, porque es un Pokémon igual de tipo eléctrico con Swampert. Pero decide escudar para darse la capita de héroe, para ver si es que puede ganarle o no puede hacer nada. De nuevo le cuelan el básico, pero sí, esto es importante porque al final Talonflame, siendo a nivel 50, sí te puede resistir un Hidrocañón si es que está con toda la vida, pero ya teniendo ese rango de vida, solo un Hidrocañón se lo puede bajar total. Si es el pájaro asado no habría problema, igual lo resiste, le lanzan el Nitro Carga
Karga como es su último Poké, como sabe que tiene un último escudo, antes de que pueda defenderse de Salash, era casi necesario de que el rival lance el Nitro Karga pensando en baitear a toda la jugada que tuvo. Y qué cambiazo, papá, qué cambiazo. Se la jugó con la desesperación de Yasmani. No es muy efectivo, pero no será suficiente, o tal vez sí, para que le gane. Todavía le falta un básico, un Nitro Karga creo que no es suficiente para que le gane, y le lance el Nitro Karga pensando que era el pájaro rosado. De nuevo con el Nitro Karga, pero ya busteado, no es muy efectivo frente a Swampert, y como tiene unos IVs correctos, sabe que lo puede resistir y terminaría ganando este combate con la mínima cola. Justo es un gran 4-1 con Salash de Alola a nivel 50. Pues nada más, amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Like bien gordo este video, suscribirte al canal si es que eres nuevo y activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise todas las veces que subo un nuevo video. Yo soy José Edu, este es José Edu Games y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!